De la mañana con 10 minutos en todo el país. Bueno, ayer se conocía una información importante. La Justicia Federal Mendocina le puso un freno a las prepagas y anularon los aumentos y ordenaron recalcular las cuotas. Esto es aplicado a las empresas de medicina prepaga y es retroactivo hasta enero de 2024. Así que vamos a hablar con la doctora María Laura Canizaro, que es abogada y por supuesto está en este tema, para que nos explique bien cómo es este fallo y qué implicaría para aquellos que, bueno, tenemos una prepaga y aportamos, por supuesto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Antonio Giner la saluda. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buen día, saludos para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué implica este fallo? Porque, como decía, desde enero de 2024, entonces, ¿cómo hay que hacer un recálculo? Claro. ¿Hay que hacer algún trámite? ¿Cómo es la historia? Bueno, este fallo es un fallo de la Cámara Civil Federal de Mendoza, que lo que ha hecho es ratificar una sentencia de primera instancia que obtuvimos en casos como este último y un montón de casos más, donde se ordenó a las empresas de medicina prepaga recalcular el valor de las cuotas de afiliación que habían sufrido incrementos desmedidos cuando en diciembre del 2023, a raíz del dictado del decreto de necesidad de urgencia 7023, cuando asume el presidente Javier Milei, y se quitaron las facultades de control a la Superintendencia de Servicios de Salud, que controlaba el valor de las cuotas, y las empresas de forma unilateral fijaron los valores de aumento que consideraban cada una que debía hacer, ¿no? A raíz de esa falta de control, vimos que de diciembre del 2023 a enero, febrero, marzo y los meses subsiguientes, las cuotas se incrementaron de forma absolutamente excesiva, abusiva. Entonces planteamos en su momento acciones de amparo contra diferentes empresas de medicina prepaga que habían aplicado estos aumentos y que llevaron los valores, realmente los aumentos en ese momento representaban 100, 200, cuando pasaban los meses veíamos que eran 100%, 150%, bueno, realmente eran números que se multiplicaban de una forma que parecía no tener control, ¿no? Entonces, lo que ordenó la sentencia de primera instancia y que ahora ratifica la Cámara es llevar los valores de la cuota de afiliación a diciembre del 2023, cuando todavía esos aumentos no se habían aplicado, y desde ahí en adelante calcular la cuota con, dice dos cosas la sentencia: o reasume las facultades y controla la superintendencia, cosa que no ha sucedido, o en su defecto, si no lo hace, tiene que actualizarse conforme IPC. Y esto es lo que ha pasado en la práctica, ¿no? En la práctica, todas esas cuotas en las cuales nosotros, de aquellos afiliados que presentamos reclamos, que son muchos, las empresas tuvieron que, primero con una medida cautelar y ahora con la sentencia en las causas, tuvieron que adecuar el valor de la cuota en base a esos parámetros, con diferencias que, por supuesto, si uno hace una comparativa entre la cuota librada a los aumentos a la empresa y en contraposición la cuota con este parámetro, bueno, las diferencias son abismales, ¿no? Estamos hablando de muchas veces de un tercio de valor, hasta un cuarto de valor hemos visto de la cuota. Bueno, y las personas que no hayan iniciado estas acciones legales, tienen tiempo de iniciar algún tipo de acción? Sí, nosotros hemos seguido iniciando acciones en los casos que yo digo, hay que ser prudente, por supuesto, y analizar las facturas de la gente con los valores que venía pagando y analizar si esos aumentos que se produjeron en ese momento fueron de estas características que yo les comentaba.
en general en la gente mayor estos aumentos hay una gran cantidad de afiliados con esta situación, y en los rangos de edad inferior hay que ir analizando y viendo cuál es la característica, pero sí están a tiempo de que su situación se analice y que, llegado el caso, si los elementos son estos, iniciar una acción para cuestionar esos aumentos que siguen repercutiendo, porque en realidad uno tiene un valor de la cuota base, que es de aquel momento, sobre la cual se siguen aplicando aumentos, que hoy son menores porque la inflación es menor o lo que sea, pero la verdad es que hay gente que quedó con cuotas muy, muy altas de afiliación. Claro. Me imagino que hay muchos que habrán hecho el mismo reclamo, pero a cada una de sus empresas, ¿no? O sea, habrán hecho vía administrativa, no sé si le habrán... No, vía administrativa, la verdad que los resultados que hemos tenido nosotros, porque la verdad que para iniciar la acción de amparo, esto por una cuestión de la ley misma nos exige hacer un reclamo administrativo previo, hacer una carga de documento con una presentación. Entonces, esos reclamos nunca nos dieron resultados. Es la verdad, nunca la empresa ajustó el valor luego de recibir una carta de documento, no, eso no sucedió. Entonces, claramente, porque aparte hay que tener en cuenta que aquí es por la vía del amparo, porque los derechos que están en juego son derechos que ameritan una atención particular, que tienen urgencia y que implicaban la exclusión del sistema o expulsión del sistema de mucha gente que tenía contrataciones inclusive de 30 años, 40 años, y de repente la ponían en una situación en que se tenían que desafiliar, ¿no? Sí, buscar otra más barata. Ahora, ¿qué responden las compañías respecto de por qué el aumento exagerado? Porque me imagino que una justificación tiene que tener todo esto. Ellos hacían referencia en su momento a los costos, a la problemática del sistema de salud. Lo cierto es que nunca probaron y nunca acreditaron en ningún expediente, lo hemos visto, que acreditaron realmente que eso justificaba el desastre que hicieron. De hecho, el mismo gobierno, digo yo, que fue el que les permitió por decreto tomar estos caminos, luego los terminó denunciando por cartelización, porque fue como... Exacto. Fue como un contrasentido del gobierno de Milei, porque desregula y después los denuncia, pero incluso ya estas empresas ya venían incrementando sus cuotas antes, porque si bien no estaba liberado, pero el gobierno de Alberto Fernández les iba autorizando incrementos, incluso por encima de la inflación. Tal cual, les habían autorizado incrementos, incluso muchos habían jugado con ciertos beneficios previo a las elecciones en aquel momento, como que habían congelado algunos precios por 2-3 meses, pero en definitiva eso, digamos, nunca fue gratis. Luego venían aumentos que eran acumulados, las facturas la gente no las entendía, y muchas veces hoy día no se entienden, ponen un beneficio, sacan un beneficio. Por eso es importante analizar cada caso en particular, porque la verdad es que para un ciudadano común, por más de que haga un gran esfuerzo, le cuesta comprender cuáles son los parámetros que utilizan. Ahí la sentencia dice algo muy interesante, que es que tampoco al haber por decreto borrado el sistema anterior que venía rigiendo, el Estado tampoco pudo explicar por qué era culpa lo que pasaba de la normativa anterior, ¿no? O sea, a ver, dejamos sin efecto todo, pero bueno, si el sistema de salud tiene los problemas que tiene, que todos conocemos, quizá no haya sido culpa de la normativa anterior y esto agravó el problema. Y nosotros creemos que sí, que esto realmente trajo un problema muy grande. A la par de restricción de prestaciones, porque mientras la cuota aumentaba también restringían prestaciones, y lo hacen hoy, ¿no? Sí, yo me sorprendí en un momento, qué sé yo, siempre compro mi medicación habitual de diabetes, de enfermedades crónicas que uno padece. Un enero, me acuerdo, me resfrié o me engripé y fui a comprar otro medicamento más de los que compro en el mes. Me dijeron no lo cubre,
pero ¿cómo? No lo cubre. Efectivamente. No, porque usted tiene 4 monodrogas por mes para poder comprar a través de la obra social. Y digo, pero ¿desde cuándo? Nunca me había enterado de esto. Y habían puesto como un límite de cantidad de monodrogas que uno podía comprar con el descuento de la obra social. Entonces digo yo, ¿por qué esa libertad, no? De ni siquiera yo eso lo habían comunicado. Eso claro, en el área prestacional, ya no yendo a este caso, a este fallo, la parte prestacional también vemos a diario infinidad de este tipo de cosas, tal cual como lo estás planteando, en que tengo limitado esto o tal medicamento para y bueno, la verdad es que la única forma a veces de poder obtener el cumplimiento por parte de la empresa es haciendo los reclamos. Sí. Y digamos, la buena noticia, si se quiere, es que la justicia en esto y la justicia federal de Mendoza, porque es materia federal, porque las obras sociales se rigen y preparadas por una ley nacional, claro. Tiene una pronta respuesta en general a los casos de este tipo, pero si uno no realiza los reclamos, voluntariamente nada se modifica. Claro. O sea, al contrario, cada vez Sí. uno tiene menos posibilidades de hablar con nadie, de hacer ningún plan, generalmente es todo vía WhatsApp, vía mail, con tiempos que uno desconoce. Entonces es importante poder hacer los reclamos. Doctora, le pregunto algo, no sé si usted tiene información, pero lo mismo se lo consulto, porque se ha conocido en los últimos tiempos que el Estado Nacional le ha dado de baja a muchas obras sociales que eran medio como fantasmas, y como que no registraban actividad. ¿Cómo puede suceder esto y cómo tenemos que hacer nosotros para saber si donde estoy aportando, porque tal vez hay gente que aporta y ni siquiera la usa porque no se enferma, pues no tiene necesidad, pero saber que mi plata está yendo a un lugar donde realmente cuando lo necesite lo voy a tener? Bueno, eso es importante y es importante que la gente se asesore porque el sistema la verdad que ha sido deficitario porque muchas veces pasa lo que vos estás diciendo, que hay ahora la derivación de aportes es algo que el afiliado tiene derecho a hacer a la obra social o a la empresa de medicina. Hay un listado de aquellas que están autorizadas a recibir aportes, que hoy son muchísimas y la gran mayoría. Entonces es un trámite que es muy sencillo, pero que lo deben hacer el propio afiliado. Entonces si desconoce, bueno, hay mecanismos, muchas veces uno sin algún asesoramiento o alguna orientación, pero la verdad es que todos los afiliados deben saber que aquel dinero que va a una obra social que uno jamás use, ese aporte ustedes lo pueden derivar a la prepaga u obra social que deseen y a la que estén por otro lado pagando, ¿no? Claro. Lo mismo que aquellos jubilados, por ejemplo, que es otra problemática que es común y frecuente, el jubilado o la persona que está próxima a jubilarse, que ha venido aportando a una empresa de medicina prepaga y de repente compulsivamente la empresa le dice, no, ahora no te damos más servicios porque ahora vas a tener PAMI. Claro. Entonces, la persona se encuentra con que se jubile, por ahí aportó 30 años a una empresa de medicina prepaga y el mes siguiente no la tiene más porque compulsivamente, bueno, eso no es así, o sea, no tengo obligación de tener PAMI, puedo seguir pero lamentablemente si uno va a la empresa automáticamente no es que le dicen sí, vamos a derivar los aportes, vamos a hacer, bueno, entonces ahí esa persona probablemente necesite algún asesoramiento en esta materia, pero la verdad es que se logra el resultado. Lo imponen por la fuerza, pero hay que resistir a eso porque la verdad es que no es así. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado, muy amable. No, por favor, Antonio, un saludo grande para ustedes. Adiós, hasta luego. La doctora Laura Canizaro, que está precisamente entendiendo en esta causa donde muchos afiliados presentaron recursos ante la justicia, pertenece al estudio de los abogados Aguinaga, y bueno, ustedes pueden recurrir precisamente si tienen dudas, como decía la doctora, revisen bien las facturas, lo que les están cobrando, porque están en todo derecho, es así. Las 9:24. Mucha gente que ha estado participando. Si